Me presento, yo soy Andrés O'Ryan, soy el líder para todos los core markets de LATAM, así que estamos bien contentos de empezar esta instancia donde vamos a estar tocando temas bien relevantes y que sabemos que son relevantes no solo para ustedes, sino que también para sus equipos, en este café de líderes de personas que nos tiene bien entusiasmados y esperamos poder repetirlo varias veces. Oye, antes de partir, nosotros queríamos contarle un poquito también en qué está Betterfly, ¿ya? Betterfly, nosotros estamos bien obsesionados, por así decirlo, en la salud de las personas y en cómo empoderamos a las personas y a los equipos a vivir su mejor versión o su mejor vida, como decimos nosotros, ¿ya? Y este círculo virtuoso que hemos empezado a ver entre cuando empezamos con Wellbeing, con las donaciones, con cómo estábamos incentivando hábitos saludables y últimamente integrando los seguros de salud y, como saben, los de vida, es que nos gusta contar mucho este círculo virtuoso, donde entregamos de alguna manera beneficios que son beneficios de salud, beneficios de well-being, beneficios que las personas también eligen de manera flexible. Todo esto empezamos fomentando hábitos saludables que tienen un impacto en esos hábitos, en la respuesta que tienen los seguros de salud que tenemos, la mejor vida de las personas y obviamente el acceso a una serie de productos que tienen un mejor descuento porque sabemos que esa persona se está cuidando y obviamente está más sana. Y creo que eso es lo importante cuando lo empezamos a transformar y a unir con el propósito, ¿ya? No solo el bien que me hago yo, sino que también el que empiezo a impactar en el medio ambiente, en la ONG también que trabajamos fuertemente y todo eso se genera en nuestro círculo virtuoso que llamamos nosotros de la salud. Pero bueno, vamos a lo relevante que nos convoca hoy. Tenemos una muy linda sesión donde vamos a hablar sobre el bienestar emocional y de liderazgo. Sabemos que es algo súper importante en las organizaciones y que hoy en día, más que nunca, es algo que tenemos que prestarle mucha atención, ¿ya? Entonces, los quiero dejar, porque yo soy más fome que Héctor Madrid, quien nos va a presentar en esta ocasión. Él es profesor experto en desarrollo organizacional de la Escuela de la Adolfo Ibáñez. Así que un fuerte aplauso para Héctor y los dejo en buenas manos. Buenos días y muchas gracias por la presentación. Buenos días por estar acá. Es fantástico poder congregar un número tan importante de personas como ustedes y conversar acerca de estos temas que son de todo interés para cualquier organización contemporánea. Hemos ido incorporando con el tiempo la relevancia de conversar más acerca de las emociones. El título de la presentación de hoy día es Bienestar emocional y liderazgo. Esas son las dos palabras claves, la clave para organizaciones más humanas. Mi interés por trabajar en estos temas partió tempranamente hace más de 15 años atrás. Yo comencé a trabajar en distintos equipos, trabajaba en la universidad donde estudié, trabajaba en equipos de investigación y todo. Y me empecé a dar cuenta tempranamente de que el trabajo era un mundo lleno de emociones. Uno trabajaba en ambientes en los cuales sentía entusiasmo, energía por hacer las cosas, pero también era posible estar en ambientes en los cuales estabas decaído o decepcionado y no muy motivado para hacer tu trabajo. Al mismo tiempo me tocó vivir experiencias en donde viví bajo mucho estrés, mucha tensión, existían muchas presiones de distinta índole, lo cual atentaba con mi calidad de vida, con mi bienestar, versus que existían otros momentos o otras instancias de trabajo en donde lo que dominaba era la tranquilidad, donde predominaba la calma, en donde no había gran estímulo. Eso me llevó a pensar de que, a diferencia de lo que me habían dicho por mucho tiempo o por lo que yo había crecido en su momento, las emociones jugaban un papel mucho más importante en la vida laboral y influían más de lo que había sido educado respecto del rol de las emociones en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad. En ese contexto, entonces, me dediqué a estudiar más dedicadamente el rol de las emociones. Me dediqué a conversar con las organizaciones con quienes he trabajado acerca de la importancia de estos temas y empecé a observar y empecé a tener la experiencia directa
de que trabajar es un mundo emocional intenso del cual le podemos prestar atención. Esta presentación va a tener aproximadamente unos 40-45 minutos, en la cual vamos a tener 3 grandes momentos de conversación. El primero es que vamos a delimitar el campo de acción, definir qué es lo que es esto de las emociones, cómo las podemos entender, comprender, qué es lo que podemos extraer de ellas. Segundo, conversar acerca de un concepto bien particular y relevante para el liderazgo que he venido desarrollando en los últimos años, que es la así llamada presencia afectiva, para finalmente en el tercer momento integrar todo esto con la noción de liderazgo y la gestión emocional que las personas en roles de liderazgo pueden ejecutar para impactar no tan solo en el bienestar es esencial, pero también en cómo hacemos nuestro trabajo y el cumplimiento del propósito que nos hemos propuesto como organización. Entonces, comencemos por el primer punto. Hablemos un poco acerca de emociones. Palabras que mencionamos en el día a día, pero a veces no nos detenemos a pensar en tanto detalle en qué es lo que significan y cuáles son sus alcances. Para contextualizar esto, nosotros tenemos que pensar que las organizaciones tenemos un propósito. Todas las organizaciones en las cuales ustedes trabajan están llamadas o convocadas a poder resolver alguna necesidad o requerimiento de su entorno, de su comunidad, y la búsqueda que hacen como sistema organizacional es poder tener un impacto positivo en ese entorno. Las organizaciones son personas quienes se organizan para trabajar en conjunto, articular recursos que permiten responder a ese propósito. Y para eso, desde el punto de vista de la gestión organizacional, deben existir recursos financieros, recursos materiales, recursos tecnológicos, pero también deben existir personas que ejecuten su trabajo. Hoy día nosotros quienes trabajamos en este ámbito tenemos la convicción de que no es tan preciso de que nos llamen recursos humanos, porque en estricto rigor nuestros recursos son nuestros conocimientos y nuestras habilidades, pero lo que nosotros aparte de eso le proveemos al sistema organizacional es la acción de trabajar, es la acción de cómo utilizamos esos recursos para impactar definitivamente los resultados que buscamos. Y dentro de esa acción de trabajar, de ese comportamiento, de esa serie de conductas que ejecutamos en el día a día, tenemos algunas que son deseables y algunas que son indeseables, y algunas que son activas y otras que no son tan activas, sino que son pasivas. Si nosotros vamos al mundo de las acciones que son deseables, vamos a encontrar en la parte inferior, donde están viendo ahí en la parte derecha, que tenemos algo elemental y básico, que es el cumplimiento de los aspectos fundamentales. Es aquello que no podemos descuidar, es aquello que es esencial para la ejecución de nuestro trabajo. Y en términos psicológicos, lo que busca la organización desde la perspectiva del bienestar es que las personas al menos estén satisfechas con su trabajo. Eso quiere decir que tengan una evaluación positiva de su entorno, del lugar de trabajo, y que tengan la convicción de que ese lugar de trabajo les impacta y les hace bien en su vida. El bienestar es una palabra clave en las organizaciones modernas. Nosotros no tan solo hacemos gestión para obtener resultados, sino que también para impactar en la calidad de vida de las personas. Pasamos un tercio de nuestro día involucrados en el trabajo, que si ustedes lo calculan en una carrera de 40 años, eso significa que más de 13 años de nuestra vida vamos a estar involucrados en nuestras actividades laborales. Por lo tanto, lo que pase en el trabajo o no pase impacta sustantivamente en nuestras vidas, y al menos nosotros queremos que las personas tengan ciertos niveles de satisfacción y evaluación positiva de su entorno laboral. Sin embargo, no basta con que exista satisfacción y cumplimiento de los aspectos fundamentales, porque también nosotros queremos que las personas se desarrollen al máximo y también queremos que puedan dar lo mejor de sí en el contexto de la relación que tienen con la organización. Por eso ahí emergen palabras claves como no tan solo que las personas estén satisfechas, sino que también tengan un compromiso, un involucramiento activo con su trabajo. Y el impacto que tiene eso en su bienestar es muy fuerte, porque no es tan solo cumplir con lo mínimo y lo satisfactorio, es caminar hacia la zona del alto desarrollo, y eso tiene muchas implicaciones también para los resultados organizacionales. ¿Por qué? Porque las personas que tienen más nivel de compromiso son personas más colaborativas,
es decir, no se concentran tan solo en sus actividades individuales, sino que trabajan colectivamente. Son personas que desarrollan más proactividad, tienen más iniciativa, no esperan tan solo que les soliciten las cosas para poder hacerlas, sino que se involucran activamente en anticipar problemas, en tener una voz activa para proponer, sugerir ideas de cambio y transformación que pueden beneficiar a la organización. Y uno de los resultados, los hallazgos más fuertes de este compromiso es que las personas en esa zona desarrollan mucha creatividad, pensamiento distinto a lo convencional, con la promesa que todo eso tiene para la innovación y el cambio constante en las organizaciones, que es totalmente deseado. Ese es el panorama, ¿cierto?, de lo deseable, de lo que buscamos en la organización. Sin embargo, nosotros también vamos a encontrarnos con la zona que está en la izquierda, que es aquello que queremos evitar y que queremos controlar. Por ejemplo, nosotros no podemos negar, y sería irrealista pensar de que estamos o podríamos estar libres de estrés en el trabajo. El trabajo tiene muchas exigencias, demandas, presiones, elementos que no se pueden anticipar del todo y nos generan esta experiencia de tensión, esta experiencia de agobio en algunos casos, pero nosotros queremos que eso sea la excepción y no sea la norma. Porque si es la norma, nuestro bienestar se ve profundamente afectado e influido, y también empiezan a ocurrir aspectos que son indeseables desde el punto de vista del desempeño laboral. Personas que están sometidas a niveles constantes de estrés, cometen errores, toman malas decisiones, no pueden colocar la atención en donde se debe para poder hacer el trabajo. Es un aspecto que queremos evitar y controlar. Al mismo tiempo, cuando estamos en esa zona, en vez de encontrarnos en una zona de colaboración, nos vemos más expuestos al conflicto, a la irritabilidad, a tener relaciones eventualmente tensas y disfuncionales en el trabajo. Aquello también nos convoca como gestores de personas a querer trabajar en el control de aquellos aspectos. Y en la parte inferior de este diagrama que tenemos acá, tenemos la desconexión en la pasividad, en la apatía, el distanciamiento que es posible cuando estamos desencantados, cuando estamos desconectados con el trabajo, cuando solamente queremos ir a cumplir, llegar a la organización por el incentivo económico que ella nos ofrece, pero no por un verdadero compromiso y conexión con lo que allí ocurre. ¿Qué es lo que ocurre? Que las evidencias indican que todos estos fenómenos que pueden sonar abstractos son muy influyentes en términos de lo que pasa en los resultados y el bienestar, llegando a tener hasta un 25% de efecto en lo que pasa en el día a día en el trabajo. De este modo, habría que preguntarse qué es lo que hay detrás de todas estas experiencias de satisfacción, de cumplimiento, proactividad, creatividad, colaboración y todos los aspectos que he mencionado hasta el momento. Y es allí donde también de lo que sabemos en términos acumulados es que el desempeño y el bienestar depende de los elementos que tienen que ver con el conocimiento y con las motivaciones. Personas que tienen un alto desarrollo de habilidades y conocimientos para hacer su trabajo tienen mejor desempeño y por lo tanto al ser más exitosos en su trabajo tienen más bienestar, pero al mismo tiempo nos encontramos con que no es suficiente tener habilidades y conocimientos porque también requerimos estar suficientemente motivados en el trabajo. Es decir, yo puedo tener una persona muy talentosa en el ámbito laboral, destacada, con muchas capacidades y virtudes, pero eso no garantiza buenos resultados si es que esa persona no está motivada. Vamos a encontrar personas muy talentosas que no están motivadas y por lo tanto no tienen, como se mencionaba en la introducción a esta presentación, la oportunidad de desarrollar la mejor versión de sí mismos o de sí mismas. Entonces la motivación es un elemento central que también le agrega un componente a estos resultados y es allí en donde aparece la conexión con lo que nos convoca en la presentación de hoy día, que es el concepto de las emociones. ¿Por qué? Porque nosotros no nos pensamos motivados, nos sentimos motivados. Nosotros tenemos un profundo sentimiento de estar más o menos comprometidos, satisfechos, activos o estresados o agobiados o decepcionados en el trabajo. Entonces este modelo que tenemos acá, esta representación circular, ¿qué es lo que nos dice? Que no es tan sencillo como hablar de emociones positivas o negativas, como lo señalamos en el día a día,
porque más bien las emociones se describen por dos grandes elementos, dos grandes parámetros que interactúan entre sí. Vamos a tener el eje horizontal que nos conversa acerca del nivel de placer de la experiencia emocional. Vamos a encontrar emociones que son más placenteras, como la alegría o como la tranquilidad, pero también hay emociones que son displacenteras, como el agobio, el estrés o el decaimiento y la decepción. Eso es lo que típicamente llamamos positivo versus negativo, pero es un poco engañoso hablar de positivo o negativo porque eso es un juicio de valor. Hay emociones que, siendo positivas también o placenteras, que también podrían tener impacto negativo en nuestras vidas, como por ejemplo cuando estamos sobreentusiasmados al tomar una decisión. Así como hay emociones que son negativas o displacenteras y que podrían tener un impacto positivo en nuestra vida, como por ejemplo la preocupación por tener un buen desempeño y lograr los resultados que estamos buscando. Entonces, por eso preferimos hablar de placentero o displacentero. Sin embargo, en la cotidianidad eso es una ecuación para decir positivo versus negativo. El punto es que también hay un nivel de energía que está ahí en el eje vertical que nos dice que existen emociones que, siendo placenteras, pueden tener alta energía o baja energía. No es lo mismo estar entusiasmado, estar inspirado con ese placer activado, que estar en una experiencia de tranquilidad, calma o serenidad. Ambas son experiencias placenteras, pero ambas difieren en su nivel de energía, lo cual tiene un impacto, por ejemplo, en nuestra motivación y nuestra acción. Cuando nosotros vamos al sector del displacer, nos encontramos con una situación similar. No es lo mismo estar agobiado, estresado, tenso, que estar decaído, decepcionado, triste o incluso deprimido en el trabajo. En el primer caso tenemos altos niveles de activación y energía versus que en el segundo caso nosotros lo que vamos a tener es una mayor falta de vitalidad en el trabajo y, como ustedes podrían adelantar, con distintas consecuencias para lo que significa el mundo laboral. Entonces nosotros en esta representación hemos mapeado que existen docenas de emociones y experiencias afectivas que se pueden clasificar en estos 4 cuadrantes. Entonces una pregunta relevante ¿es esto relevante, valga la redundancia, para el desempeño, para el bienestar de las personas en el trabajo? Y es así como llegamos a algunas cifras. Aquí, si nosotros hacemos una rotación de esos ejes y vemos 2 grandes diagonales, nos vamos a encontrar que el entusiasmo y la decepción son los opuestos de un mismo continuo. No podemos estar entusiasmados ni decepcionados al mismo tiempo. Y la segunda diagonal nos dice que la tensión y la tranquilidad también son los opuestos del mismo continuo. Es decir, no podemos estar agobiados y tranquilos al mismo tiempo. Sin embargo, sí podemos estar en cierta medida entusiasmados y tensos ante un desafío que tenemos en el trabajo, así como también podemos estar decepcionados y tranquilos ante un proceso de nostalgia por algo que fue importante y valioso y recompensante en algún minuto de nuestro trabajo, pero que lo perdimos o dejó de estar presente. Entonces nos damos cuenta de que no se trata de estar en lo positivo y en lo negativo como elementos contrarios, ya que hay experiencias que son placenteras y displacenteras que pueden coexistir dependiendo de su nivel de energía. ¿Qué es lo que nos dicen las evidencias? Por ejemplo, nos dicen que toda la zona del entusiasmo, toda la zona de la inspiración en el trabajo pueden llegar a tener hasta un 31% de efecto sobre el compromiso y el involucramiento activo, benefician la colaboración. Yo les señalaba el valor de la iniciativa y la creatividad, muchas cosas que queremos en las organizaciones contemporáneas, lo cual es un efecto muy distinto a ese 6% que la zona de tranquilidad nos ofrece, que simplemente nos hace sentir satisfechos y que cumplimos con los aspectos mínimos y funcionales de nuestro trabajo. Es decir, esa es la temida zona que en la gestión organizacional le llamamos la zona de confort, la zona en la cual las personas no están movilizadas, sino que están más bien desde una posición reactiva y estar focalizados con realizar o cumplir con lo fundamental. Si vamos a la zona displacentera, nos vamos a encontrar que la tensión, la preocupación, el agobio, la ansiedad se asocian al estrés, un 32%, un número importante, se agobian y se asocian a la irritabilidad, se asocian al conflicto, a las tensiones que no ayudan al trabajo colaborativo y no ayudan, ¿cierto?, a las relaciones virtuosas,
para que podamos desarrollar un trabajo en equipo efectivo. Y ciertamente el estrés no es algo que se sienta como gratificante y recompensante, sino que más bien es una experiencia que se siente como agobiante y que atenta contra nuestro bienestar. Y fijémonos que la decepción tiene un 38% vinculada con lo que es la apatía y el distanciamiento. Cuando hemos llegado a la zona de decepción, no queremos vincularnos con las personas, no queremos vincularnos con la organización, y eso tiene importantes costos en el día a día en el trabajo, impactando incluso en la deserción y el abandono de la organización si una persona encuentra un trabajo que es más motivante, estimulante y que no está presente en nuestras organizaciones. La pregunta que viene ahora es, como ya está bien establecido de que existen consecuencias importantes de estas 4 familias de emociones que yo les señalaba, cabe preguntarse ahora cuál es el origen, en dónde está el surgimiento, por qué sentimos, por qué tenemos emociones, qué es lo que hay detrás de este sistema que está allí presente, que es mucho más valioso de lo que habíamos pensado tradicionalmente, porque si el sistema emocional no fuera importante, ya la evolución lo hubiese exterminado a lo largo de los tiempos. Si siguen conviviendo con nosotros las emociones es porque nos ofrecen en cierta medida una ventaja para poder tomar mejores decisiones o para poder ajustar nuestra conducta de forma adaptativa. Y es así como llegamos a un elemento esencial dentro de la psicología de las emociones, que es comprender que la emoción es información. Y esa información muy valiosa respecto de lo que está pasando en nuestro entorno. Es información que nos llega de forma complementaria a la vía cognitiva, a la vía del razonamiento lógico, algorítmico, si lo quieren llamar así. Y vamos a ver que la emoción nos ofrece información acerca de qué está pasando en nuestro entorno en 2 grandes sistemas. Tenemos el eje 1, que es de entusiasmo y decepción, que es el eje de la recompensa. Es el eje en donde cuando me siento entusiasta, alegre o inspirado, nos vamos a encontrar con la información que nos dice que estoy progresando hacia algo que me es relevante e importante en mi vida. Si algo nos emociona es porque algo importante y relevante está ocurriendo en nuestro entorno. Aquellas cosas que nos son irrelevantes no nos generan emoción. Entonces, cuando estoy en esa zona de entusiasmo es porque tengo acceso a recompensas que me son importantes, y recompensas no se limitan a un incentivo económico, sino que también se asocian, por ejemplo, a la experiencia de poder realizar un trabajo estimulante, un trabajo desafiante, un trabajo que me pone a prueba y me lleva a colocar sobre la mesa todos mis talentos y mis capacidades. Lo cual es opuesto al otro eje que tenemos acá, que lo opuesto a la recompensa es la experiencia de pérdida. Pérdida de oportunidades para desarrollarme, crecer y expresarme. Un trabajo que es rutinario, un trabajo monótono, un trabajo pobre en términos intelectuales, me genera decepción y desencanto. Cuando estoy en una zona en donde mi trabajo no me moviliza, en donde mi trabajo no me estimula, mi capital humano, mis capacidades están desperdiciadas y no tengo la oportunidad de poder contribuir con lo que yo sé, con lo que yo manejo, con lo que puedo aportar. Y es allí en donde cuando siento la experiencia de decepción es porque estoy trabajando en un lugar que es adverso y que no apuesta a mi desarrollo. El segundo eje, que es la segunda diagonal que tenemos ahí, es el eje de la amenaza y la seguridad. La ansiedad, la tensión, el estrés, el agobio me dice que estoy en situaciones agobiantes y que estoy en situaciones amenazantes que podrían atentar contra mi integridad física y psicológica en términos simbólicos. Lo que nosotros tenemos acá es que un ambiente peligroso o un ambiente amenazante en el trabajo es un ambiente en donde estoy sobrepasado por las cargas laborales, es un ambiente en donde tengo presiones de tiempo irrealistas, es un ambiente en donde hay un desequilibrio entre las exigencias y los recursos que tengo para hacer mi trabajo. Es un ambiente en el cual en vez de colaboración existe competencia y conflicto. Es un ambiente en donde existen decisiones que no son justas o al menos no son equitativas. Son situaciones que atentan contra mi integridad simbólica. De esa manera, esa tensión, esa ansiedad me está alertando de que
algo inadecuado está ocurriendo en mi entorno y algo tengo que hacer al respecto. Por el contrario, en ese mismo eje de la atención y la tranquilidad, nos vamos a encontrar que cuando estoy en una zona segura, con los recursos adecuados para hacer mi trabajo, con cargas de trabajo equilibradas, con presiones de tiempo realistas, con espacios de apoyo y colaboración, me voy a encontrar en una zona segura, en una zona protegida, en una zona en donde hay un equilibrio y eso me genera una forma de bienestar. No el bienestar más activo como lo discutíamos anteriormente, pero sí en un bienestar que me da calma y tranquilidad y me provee un espacio de desarrollo. Entonces, dentro de esta lógica, yo ya anticipaba de que hay distintos aspectos del trabajo que nos pueden emocionar y esos aspectos están en distintos niveles de análisis. Cuando uno conversa acerca de emociones en el trabajo, en presentaciones con distintas empresas, organizaciones, charlas para líderes, a veces se debe encontrar con ciertos postulados que dicen que las emociones son algo del mundo personal, son algo de tu mundo individual, son algo de tu vida que está fuera del trabajo, y hay afirmaciones del tipo: las emociones deben quedar en la puerta de la empresa, de la organización, de la institución. Tú debes llegar a esta organización con tu cabeza fría, debes ser racional y focalizarte en tu trabajo. Pero la verdad es que hoy día nosotros tenemos un cúmulo de conocimiento e información tras décadas de investigación y práctica profesional que demuestran que las emociones provienen del ambiente laboral. Ciertamente hay un primer nivel al centro de este ecosistema que es la persona, el individuo. Hay personas que estructuralmente son más alegres, entusiastas, son personas que van con mayores niveles de felicidad por la vida, ciertamente. Así como vamos a encontrar personas que también tienen una línea de tensión, ansiedad y estrés más alto y que van por la vida con un poco más de agobio. Pero eso no es independiente del ambiente que también genera mucho efecto emocional sobre las personas, como es, por ejemplo, las características del puesto y las tareas que realizamos. Ya mencionaba yo la importancia de equilibrar las cargas, las presiones de tiempo. Ya mencionaba la importancia de tener recursos para hacer el trabajo. Un recurso muy valioso y que nosotros conocemos en la psicología organizacional es, por ejemplo, los niveles de autonomía que las personas tienen para realizar el día a día sus actividades. Eso es una tremenda fuente de satisfacción cuando puedo tomar decisiones en el día a día en el trabajo. Esto no se limita tan solo yo y mi puesto laboral, sino que también nosotros trabajamos en términos colectivos. ¿Por qué trabajamos en equipo? Porque hay cierto tipo de tareas que sería imposible que una persona pudiera resolver de forma individual. Tenemos tareas que exigen la perspectiva de múltiples especialidades, distintas personas que tienen conocimiento diverso, experiencias laborales, y por eso trabajamos en grupo y en equipo para resolver ese tipo de tareas. Tareas que generalmente son inciertas, tareas que implican ambigüedad, tareas que implican problemas que no están lo suficientemente estructurados y que tienen que ser abordados con la complejidad de un equipo, y es allí en donde las emociones también juegan un rol, por ejemplo, en términos de los espacios de colaboración o conflicto que puedan existir, y ahí es donde el liderazgo empieza a jugar un rol relevante e importante también en la experiencia emocional de los equipos. Finalmente, la última capa de este ecosistema tiene que ver con esas grandes abstracciones que en las organizaciones llamamos clima y cultura. Decimos acá está malo el clima laboral, acá está bueno el clima laboral, pero en realidad esa es una representación más concreta de nuestras condiciones de trabajo en el día a día. Cuando decimos es que la cultura de esta organización es de esta manera o la cultura de la empresa de al lado es de otra manera, también es una abstracción para poder representar la forma en que se hacen las cosas, la forma en que se entienden los problemas, la estrategia en que se manifiestan esos problemas. Y nosotros hoy día sabemos que la emoción tiene que ver mucho con cultura, porque la cultura define normas y define normas de lo que es aceptable e inaceptable. Y hay culturas en las cuales es bien visto hablar de emociones y de promover emociones versus que vamos a tener otras organizaciones y otras culturas en donde no lo ven con buenos ojos e incluso lo penalizan.
Entonces, este es un ecosistema sumamente complejo. Como podemos ver, podemos tener distintos ángulos de donde poder abordar el fenómeno de la emoción, y hoy día he seleccionado tan solo uno, que es el nivel grupal y particularmente el rol de los líderes en este ecosistema que hemos estado describiendo hasta el momento. Y ahí es donde me conecto con el segundo momento de la presentación, que es introducir el concepto de la presencia afectiva. ¿Han pensado ustedes que pueden tener una firma emocional? Es decir, la tendencia de producir las mismas emociones de forma consistente entre quienes interactúan. Hay personas que cuando entran a la sala inmediatamente generan positividad, generan tranquilidad o incluso pueden generar entusiasmo en breves interacciones con aquella persona, versus que hay otras personas que entran a la sala y generan tensión, estrés, generan ansiedad, versus que hay otras personas que entran a la sala y generan decaimiento, falta de energía e incluso aburrimiento. Es aquello a lo que nos referimos como presencia afectiva. Es una tendencia que tenemos en nuestras interacciones cotidianas a generar de forma consistente ciertas emociones al momento de interactuar con las otras personas, y ello tiene hasta un 37% de influencia en nuestras relaciones interpersonales. Si ustedes van por el pasillo acá de las oficinas de la empresa y se les acerca una persona que tiene una presencia afectiva positiva, probablemente va a continuar por ese pasillo y va a establecer a lo mejor una pequeña conversación, va a desear conversar con esa persona y tener un intercambio social. Sin embargo, si el ejemplo es que usted va por el mismo pasillo caminando y se le acerca una persona que tiene una presencia afectiva negativa, que suele generar tensión, agobio, probablemente o se devuelve o se cambia de pasillo con el fin de evitar ese contacto. Ese es un fenómeno que había estado olvidado por mucho tiempo en la psicología, particularmente en la psicología organizacional, pero cuando tomé el concepto y lo empecé a adaptar o a entender desde la perspectiva del liderazgo, me planteé, ¿será que los líderes de equipo tengan una presencia afectiva y que eso influya en el bienestar y en el desempeño de los equipos de trabajo? Y es así como desde hace 15 años empezamos a trabajar con mi equipo de investigación, con mi equipo de consultoría, y empezamos a medir y a observar lo que pasaba en las organizaciones. Y a partir de una muestra de más de 2.000 líderes y sus respectivos equipos de trabajo, estamos hablando de una muestra de 10.000 profesionales, nos dimos cuenta que los integrantes de los equipos definen de forma consistente a sus líderes en términos de una presencia positiva o negativa. Hay líderes que son descritos con esta firma emocional más placentera, si lo quieren llamar así como hay líderes que también son descritos con una presencia afectiva agobiante, negativa o ansiógena. Y la pregunta siguiente que nos hicimos es, bueno, ¿esto es inocuo? ¿No genera ningún problema en los equipos de trabajo? ¿O tendrá alguna relevancia para lo que ocurre en el día a día? Y es así como empezamos a investigar y a hacer más intervenciones y observar lo que estaba pasando en la organización. Y aquí tenemos algunas cifras que nos permiten entender mejor el fenómeno. La innovación en los equipos es esencial, es un criterio de alto desempeño. Cuando nosotros buscamos equipos de alto desempeño, no esperamos que solamente respondan a lo que está prescrito, sino que estén empujando y movilizando el cambio de forma permanente para que la organización se adapte mejor a su entorno. Y esos cambios necesitan, por ejemplo, de las nuevas ideas, los nuevos procesos de trabajo, los nuevos productos que se ofrecen, los nuevos servicios. Y esa innovación es lo que promete una ventaja competitiva a muchas organizaciones hoy día. De ese modo, un elemento clave para que exista innovación es que exista intercambio de conocimiento e intercambio de información. La innovación, la creatividad, la innovación surgen de la fertilización cruzada de lo que cada uno de sus integrantes saben de forma diversa. Un equipo en donde todas las personas tienen la misma formación, los mismos conocimientos, donde tienen la misma forma de pensar, difícilmente
podrán ser equipos innovadores. Por lo tanto, una precondición esencial es que exista este intercambio activo de información y conocimiento. Y es así como observamos que la presencia afectiva impacta en este proceso. Líderes con una presencia afectiva más positiva generan mayor intercambio o facilitan mayor intercambio de información. ¿Por qué? Porque recordemos que la emoción es información. Y cuando un líder me genera emoción positiva, significa que está más abierto a la comunicación, me informa que está más abierto al intercambio social, me informa que está más abierto a que exista un ambiente de colaboración, de cercanía. Es recompensante tener un líder con esas características y todo eso facilita el intercambio, la comunicación, facilita la innovación. Lo que nos vamos a encontrar es que cuando el líder genera una presencia afectiva en los equipos, por ejemplo, a través de la tensión, la preocupación, la ansiedad, disminuye el intercambio de información. ¿Por qué? Porque la emoción me está señalando de que es un líder no cercano, es un líder poco interesado en los vínculos y quizás es un líder también que tiene una posición antagonista respecto de lo que es el trabajo en equipo, y al caer el intercambio de información, la innovación sufre. Entonces aquí tenemos una primera evidencia que nos dice la presencia afectiva del líder al parecer importa. En un segundo estudio nos preguntamos acerca de la proactividad. ¿Qué hay de la proactividad, de la iniciativa, de que las personas vayan más allá de lo prescrito, que las personas se anticipen a los problemas, de que las personas tengan una voz activa proponiendo puntos de vista, sugerencias, ángulos respecto de cómo prevenir problemas o tomar ventaja de nuevas oportunidades que se están viendo en el entorno? Y para que eso ocurra, probablemente ustedes ya han escuchado un concepto que está muy instalado hoy día en la gestión de personas: debe existir seguridad psicológica. Y esa seguridad psicológica es un ambiente en donde yo tengo la convicción, tengo la creencia de que ser yo mismo y plantear mis pensamientos y mi forma de ver el mundo es recompensado y no penalizado. Es decir, que no existen consecuencias negativas por expresar mi forma de ser, no existen consecuencias negativas desde el punto de vista de ser visto como problemático, ser visto como una persona incompetente, ser vista como una persona disruptiva. Cuando existe seguridad psicológica pasan cosas muy buenas en los equipos. Se genera mayor aprendizaje, se genera mayor iniciativa, se genera más proactividad, como lo estamos viendo acá. Entonces la pregunta que nos hicimos, bueno, ¿la presencia afectiva facilitará de que exista mayor seguridad psicológica y con ello mayor proactividad? Para la presencia afectiva positiva, de nuevo se replica el efecto. La replicabilidad es muy importante en la investigación psicológica. Una golondrina no hace verano. Un solo estudio que muestre un fenómeno no es garantía de que el fenómeno exista. Y en la medida que tú lo vas replicando en el tiempo, vas ganando más solidez en el conocimiento. Entonces hemos vuelto a comprobar de que la presencia afectiva positiva sí es buena para los equipos, pero sorprendentemente nos dimos cuenta que la presencia afectiva negativa también podría serlo para la proactividad, lo cual nos cuestiona un poco el paradigma que habíamos construido. Observamos que los líderes que generan más tensión y preocupación en los equipos movilizan la proactividad de sus integrantes. ¿Por qué? Porque los integrantes de equipo, ante un líder exigente, ante un líder que tiene altas expectativas de desempeño y genera esta emocionalidad negativa, moviliza que las personas tengan más iniciativa. Sin embargo, aquí hay un aspecto muy importante a destacar. ¿Cuán sostenible es tener un equipo tensionado, ansioso, estresado a lo largo del tiempo? Los conocimientos nos dicen que eso es insostenible. De hecho, las personas y los equipos que están en zonas de tensión, agobio y estrés de forma permanente y constante en el tiempo son equipos que se agotan, que sufren de agotamiento emocional, también llamado burnout, como otro concepto que ustedes conocen bastante bien. El tercer ejemplo y último ejemplo que quiero mencionar al respecto es aquel elemento que yo les mencionaba de la satisfacción en el trabajo. La satisfacción es un elemento que tradicionalmente se había entendido como relevante para que las personas tengan mejor desempeño.
La hipótesis tradicional nos dice trabajador más feliz, trabajador más productivo. La verdad es que las evidencias son consistentes en señalar que esa correlación es bastante débil, el efecto no supera el 5%, los trabajadores más felices no son necesariamente más productivos, sino que tienen que existir un montón de otras condiciones para que eso ocurra. Tiene que haber apoyo organizacional, tiene que haber buenas condiciones de trabajo, etc. Pero sí, la satisfacción laboral es importante en dos aspectos. Desde el punto de vista transaccional es un muy buen predictor de permanencia o rotación en la organización. Personas más satisfechas en el trabajo quieren seguir siendo parte de la empresa. Personas insatisfechas en el trabajo abandonan sus organizaciones con todo el costo económico que eso tiene para el sistema organizacional. Nuevo reclutamiento, nueva selección, inducir nuevamente, capacitar, asumir el costo que una persona esté entre 3 a 6 meses en un 100% de su puesto, y si es que existen niveles de insatisfacción permanente, ese es un costo que se mantiene sostenido en el tiempo. Sin embargo, desde la perspectiva del bienestar, la satisfacción no tiene por qué tener solamente un valor instrumental. Es decir, la satisfacción también y el bienestar es un fin en sí mismo. Más allá de que la satisfacción y el bienestar mueva la aguja del desempeño, lo que nos vamos a encontrar es que las organizaciones están llamadas a impactar de forma positiva en sus colaboradores, invertir en el desarrollo por todo el tiempo que pasamos en ella y por todo el esfuerzo, la dedicación y el conocimiento que les entregamos. ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto que la presencia afectiva positiva del líder genera en que las personas, los integrantes de los equipos tengan más confianza acerca de este líder. Es decir, crean en sus capacidades, crean en sus buenas intenciones, crean en su integridad. Y la confianza es un facilitador esencial de las relaciones sociales en la vida y en el trabajo en particular. Y nos vamos a encontrar que un líder con presencia afectiva positiva que genera más confianza en sus equipos va a llevar a que las personas estén más satisfechas y por lo tanto tengan más bienestar laboral. Lo contrario ocurre con la presencia afectiva negativa, que disminuye la confianza, tiende a generar más desconfianza hacia sus líderes, redundando o derivando en mayores niveles de satisfacción, permanencia y lo que hemos discutido hasta el momento. De este modo, ¿cierto?, nos vamos acercando ya al último bloque, al último momento de esta presentación, que si es que he logrado colocar sobre la mesa de que las emociones son importantes y que esto así llamado presencia afectiva juega un papel dentro de lo que es el funcionamiento de los equipos, la pregunta es ¿por qué tengo una presencia afectiva? ¿O por qué los líderes tienen una presencia afectiva? ¿Qué hay detrás de ello? Bueno, existen factores de personalidad. Personas más extrovertidas, más sociables, tienen una presencia afectiva más positiva. Presencia más positiva también implica mayor afabilidad, mayor cercanía. La presencia negativa tiene que ver con rasgos, por ejemplo, con mayor inestabilidad en el manejo del estrés, fallas en la regulación emocional intrapersonal de mis propias emociones. Tiene que ver con habilidades del tipo inteligencia emocional, un concepto que conocemos bastante bien también a la fecha después de más de 40 años de investigación al respecto. Pero también tiene que ver con algo que es muy gestionable y que es de todo el interés de las organizaciones, que guarda relación con el liderazgo, los estilos de liderazgo, y es allí en donde me quiero concentrar en este momento. El liderazgo y la gestión emocional hoy día se han establecido como dos elementos que van de la mano, y no basta con que un líder sea un buen organizador, un buen planificador y un buen visionario, sino que además de validarse en lo técnico, se debe validar en lo relacional, y en aquel elemento relacional es donde tiene lugar la gestión emocional. La gestión emocional son aquellas estrategias que yo puedo ejecutar para cambiar, mantener, provocar emociones en los demás. Yo puedo ejecutar tareas para que las personas estén menos estresadas y agobiadas, para que estén menos decepcionadas y desencantadas, pero también puedo ejecutar como líder acciones para generar mayor compromiso, mayor entusiasmo, mayor inspiración en los equipos. De hecho, los líderes están llamados a aquello, así como también los líderes desde la perspectiva de la regulación emocional pueden ejecutar acciones para que los equipos tengan mayor calma y serenidad en momentos de dificultad y agobio.
Es así como hay una pregunta importante de los efectos de la gestión emocional, en los cuales nosotros hemos visto que puede llegar a tener hasta un 30% de influencia en lo que ocurre o deja de ocurrir en los equipos de trabajo. Un líder que administra y ejecuta efectivamente las emociones de su entorno ciertamente tiene una ventaja, tiene una herramienta adicional en su caja de herramientas para poder impactar en el bienestar, la efectividad y el desempeño de sus equipos. Entonces, inspirado en la literatura al respecto, nos preguntamos acerca de qué es lo que hay detrás de la gestión emocional. ¿Qué puede hacer un líder o una líder para administrar las emociones en sus equipos de trabajo? ¿Y con qué nos encontramos? Fuimos a entrevistar a docenas de líderes o personas en roles de liderazgo y nos señalaron 180 estrategias distintas de cómo podrían manejar las emociones de su equipo, ya sea de forma positiva o como de forma negativa. Dijimos, esto es inmanejable. Ninguna organización va a poder tener un modelo de entrenamiento, capacitación y desarrollo de líderes que trabaje en base a 180 conductas, y fuimos haciendo un estudio sobre otro y sobre otro, reduciendo la data, y hoy día tenemos aproximadamente 1.200 líderes evaluados en distintos contextos y nos encontramos con que hay 12 conductas esenciales y fundamentales que impactan sustantivamente sobre la presencia afectiva y la emoción que los equipos pueden sentir en el día a día, y que son 12 conductas que son perfectamente adquiribles y entrenables. Si yo quiero movilizar a mi equipo, generar entusiasmo, inspiración, energía, activación, el reconocimiento es esencial. Cuando yo reconozco el trabajo bien hecho o cuando reconozco el trabajo sobresaliente, estoy enviando una señal. Estoy enviando la señal de que ese colaborador es visible, de que estoy observando lo que él o ella está ejecutando en el día a día. Estoy mandando una señal de que esa persona es importante. Y al mismo tiempo, con el reconocimiento puedo ir un paso más y puedo preguntar la opinión respecto de cómo avanzar en el trabajo en el equipo, y cuando yo pregunto la opinión de un integrante, lo estoy validando en su conocimiento. Estoy diciendo que lo que ella o lo que él sabe es algo valioso y que puede contribuir al equipo. Por lo tanto, el preguntar la opinión y generar espacios de participación es un proceso de regulación emocional, interpersonal, muy potente y de gestión emocional muy fuerte que puede beneficiar a los equipos. Tercero, cuando es posible, no siempre lo podemos hacer dependiendo del momento o de las tareas del equipo, pero un efecto incluso tan fuerte como los anteriores es invitar a tomar decisiones. Cuando tomamos las decisiones en conjunto, estoy reconociendo, estoy validando, estoy incorporando a las personas al horizonte que el equipo tiene. Se habla mucho de que los equipos deben tener una visión, deben tener un elemento inspirador, derivando en objetivos y resultados compartidos que se deben buscar para movilizar al equipo, y que las personas se deben sumar a esa visión. Pero ¿por qué me voy a sumar a una visión en la cual no he sido partícipe ni he participado activamente en las decisiones que hay detrás de ello? Yo solamente me voy a comprometer, o no solamente, voy a aumentar mi compromiso con una visión, con un horizonte a seguir, si es que yo también me siento dueño o dueña de aquella visión. Por lo tanto, ser invitado a tomar decisiones es una fuerte fuente de inspiración, de entusiasmo y de activación. Por el contrario, en esa diagonal que yo les comentaba, que el entusiasmo es lo opuesto a la decepción, ¿cuáles son las conductas que queremos totalmente evitar y controlar y dejar afuera de nuestro repertorio? Porque importante, gestionar emociones no es tan solo gestionar emociones negativas. Los seres humanos también podemos ejecutar conductas que tienen un impacto emocional negativo en la vida de los demás, y acciones de gestión emocional que incluso son utilizadas activamente por algunas personas
pero que no deberían ser parte del repertorio conductual de un líder si quiere promover bienestar y buen desempeño, son el ignorar las contribuciones de las personas, menospreciar las propuestas que ellas están haciendo para poder movilizar y beneficiar al equipo, ignorar, menospreciar, manda una señal de que yo soy una persona que no valgo, que no soy relevante en el entorno organizacional, y un elemento que además se ha observado como muy fuerte dentro de este entorno es la fuerza negativa que tiene el romper compromisos y el romper promesas. Líderes que no son consistentes al respecto son vistos como líderes injustos, arbitrarios y que generan profundo sentido de decepción. Luego, cuando vamos a la zona de tranquilidad, si estoy en escenarios que son tensos, agobiantes, bajo un estrés o bajo exigencias situacionales, dar claridad, dar información, escuchar las preocupaciones, escuchar las ansiedades y aconsejar respecto de cómo proceder es una gran fuente de tranquilidad en los equipos. Vemos que hay un efecto significativo allí en ese campo emocional. Pero algo que también debemos ser muy cuidadosos con administrar desde esta perspectiva son las conductas que pueden generar tensión. Y aquí no estamos conversando de las conductas destructivas que hoy día están reguladas por la ley. Estamos dejando afuera por un momento esas conductas que tienen que ver con el acoso, estamos dejando afuera con esas conductas de los liderazgos destructivos, estamos hablando de aquellas conductas que eventualmente podrían beneficiar el desempeño, como por ejemplo introducir sentido de urgencia, como por ejemplo colocar objetivos que son desafiantes, como por ejemplo pedir dar cuenta de los resultados y entregar accountability del trabajo que estamos haciendo, de modo que eso podría ser una especie de presión ambigua con ciertos beneficios y que tenemos que manejar muy quirúrgicamente. Entonces, ¿cuál es la zona de más alto bienestar y cuál es la zona de más alto desempeño? Sabiendo que bienestar y desempeño no están divorciados, sino que van de la mano. Si hay mejor desempeño, también hay mayor bienestar. Las personas están mucho mejor en el trabajo. Esa zona es esta área que está demarcada acá. Nosotros queremos que emocionalmente las personas transiten con frecuencia por el área del entusiasmo y también tengan momentos de tranquilidad. El tema está que si solamente habitamos la tranquilidad, nos perdemos el alto desempeño y simplemente nos concentramos en los aspectos fundamentales, pero no podemos negar de que hay momentos en donde la tranquilidad también es importante. Y al mismo tiempo, una cierta dosis, un cierto manejo quirúrgico respecto de tensionar a los equipos con sentido de urgencia, con la necesidad, ¿cierto?, de movilizarse hacia resultados desafiantes, también tiene efectos positivos dentro del ambiente organizacional. Entonces, esa es la invitación, que los líderes deben trabajar con mayor dedicación y mayor profundidad. Entonces, ya acercándonos casi en el tiempo al término de esta presentación, me gustaría dejarlos con 3 ideas fuerza para que piensen, se lo lleven reflexionando, lo compartan en sus organizaciones, lo discutan, lo conversen si es que les ha hecho sentido esta presentación. Hay 3 elementos centrales. Lo primero, las emociones son importantísimas, son parte de nuestro sistema psicológico que nos entregan información que nos ayuda a tener respuestas más adaptativas ante los desafíos y las oportunidades que estamos teniendo en nuestro entorno, lo que nos ofrece en el ambiente. Nuevamente, si algo nos emociona es porque ese algo es importante, ya sea en términos de recompensas como de amenazas en nuestro entorno. Segundo, las personas tenemos una presencia afectiva, incluyendo las personas en roles de liderazgo, es decir, una tendencia a provocar ciertas emociones por nuestras acciones, por lo que realizamos en la cotidianidad. Entonces pregúntense a sí mismos cuál es la presencia afectiva que tiene mi líder o mis líderes, y de forma incluso más provocativa, pregúntense acerca de su propia presencia afectiva. ¿Cómo suelen hacer sentir ustedes a los demás? Y podrán tener un barómetro de las relaciones sociales que establecen. Y finalmente,
la gestión emocional es algo, un accionable, un conjunto. Las dos estrategias que mencionamos acá son accionables que nos permiten administrar nuestra presencia afectiva, nos permiten administrar, nos permiten gestionar el impacto emocional que tenemos, y con ello lo que nos convoca en las organizaciones. En las organizaciones como gestores tenemos dos grandes pilares de trabajo. Uno es ayudar a que las organizaciones cumplan con su propósito, y nuestro segundo llamado como profesionales que gestionamos organizaciones es ayudar a construir grandes lugares para trabajar. Muchas gracias.